Durante 2 días, la ciudad de Puno fue sede de un importante evento internacional sobre justicia intercultural, al mismo que asistieron magistrados de todo el país. Asimismo, dirigentes, líderes y representantes de comunidades indígenas y diversos organismos. El espacio de confluencia para representantes indígenas de todo el continente que unieron sus voces y denunciaron el racismo y la exclusión que seguía caracterizando a los Estados-nación de América Latina, fue un llamado de atención para los estados latinoamericanos. Él, bajo la influencia de Jumbo, marcaría este momento del 92 como este parteaguas de la crítica al monismo legal, y bajo esta influencia, y en parte en respuesta a las demandas de las organizaciones indígenas. En este certamen se expusieron importantes temas como interculturalidad y justicia especial en el ámbito del derecho penal, justicia intercultural desde un enfoque de género. Entre otros, los ponentes, penalistas y moderadores fueron nacionales y extranjeros. A finales de la década de los 80 del siglo XX, se inicia un proceso de reformas legislativas en distintos países de América Latina para reconocer el carácter multicultural de los estados. Y vemos ahí una sustitución del discurso de igualdad a una nueva retórica sobre la diversidad cultural y sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas multiculturales y de reconocer las justicias interculturales. Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, ¿cuál es la importancia de este evento que estamos observando aquí en el Hotel Libertador de la Isla Esteves, donde vemos una gran concurrencia de personas? Bueno, antes que nada un cariñoso y cordial saludo a toda la ciudadanía del departamento de Puno. ¿Por qué es importante? Porque genera un espacio de debate sobre un tema que ya el Poder Judicial estableció como una política de Estado, una política jurisdiccional, de mayor acercamiento sobre los sistemas de justicia en el Perú. Se están tocando desde el día de ayer temas sumamente importantes, no necesariamente pacíficos, como por ejemplo los derechos lingüísticos, el tema relacionado por ejemplo a los intérpretes, cómo es que deben de ejercitarse los derechos individuales al interior de los procesos, por ejemplo cuando una persona es aymara o quechua, ashánica, shoar o chipibo, etc. Entonces, para nosotros este congreso permite intercambiar experiencias, compartir saberes y obviamente a la final de la jornada lo que se va a tener es una declaración de Puno sobre lo que significa la justicia intercultural como política de Estado de parte del Poder Judicial. ¿Es un evento de carácter nacional o internacional? Es un evento de carácter internacional porque han venido expositores de otros países, están embajadores de otros lugares, están presidentes de cortes superiores, jueces superiores de todo el país, por decirle aproximadamente 22 cortes, jueces supremos de la República y por supuesto también han venido jueces del hermano país de Bolivia, los malcos y también los jueces ordinarios, y también por supuesto están acá hermanos indígenas nativos de todo el Perú, representantes, los entes más representativos. Entonces desde ya es un foro de discusión, como tú dices, Foro TV, entonces aquí es foro de debate de temas que nos preocupan, el tema de género, por ejemplo, la mujer, violencia familiar, el tema relacionado por ejemplo también a los conflictos que existen entre la justicia comunitaria y los jueces ordinarios o el sistema ordinario, por ejemplo, policías fiscales, cuando son perseguidos los ronderos, los tenientes gobernadores o los comuneros o los nativos o las personas de pueblos originarios. Entonces, este tema, sin lugar a dudas, el Poder Judicial lo viene trabajando ya hace varios años, incluso desde el año 2003, en que se dio el Acuerdo Nacional por la reforma de la justicia en el Perú. Este es un paso para entender que la reforma de la justicia en el Perú no puede venir de arriba para abajo, sino tiene que venir de abajo para arriba, y para eso necesitamos dialogar, los que estamos, digamos, de alguna manera involucrados con lo que significa resolver los conflictos. Nosotros lo hacemos, pero en las comunidades, en el campo también las comunidades, los ronderos, los tenientes resuelven conflictos, pero necesitamos sentarnos y decirnos las cosas con toda sinceridad y sin temor. Los jueces asumimos ese reto, ¿no? ¿Las conclusiones de este evento son vinculantes? Mire, el Poder Judicial, por ejemplo, de los últimos 5 congresos que ha emitido, ha sacado dos protocolos de actuación que han sido aprobados por el presidente del Poder Judicial y que, siendo una disposición
administrativa genera vinculación a que los jueces tengan en cuenta, porque no solo es la directiva esta, sino que esto está vinculado con las, digamos, la normativa internacional, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 100 reglas de Brasilia, la Carta de las Naciones, el convenio 169 que dije, el artículo 149 de la Constitución, y lo único que hacen estas directivas es recordarle a los jueces que cuando hay un problema, un conflicto entre sistemas de justicia, lo que tiene que hacerse es coordinar, dialogar, consensuar. Nadie impone a nadie su criterio, sino que tenemos que dialogar. Eso es lo que estamos aprendiendo en la práctica, ¿no? Hace 2 días, o ayer para ser más exacto, hace 2 días, el Poder Judicial, la Sala Penal, si no me equivoco, del Poder Judicial de Puno, emitió una sentencia absolviendo a los pobladores de Los Oros, basándose en el convenio 169. ¿Qué implicancias, qué significado tiene ese fallo? Bueno, la noticia que das a la población es importante porque de pronto los jueces estamos empezando a manejar normativa internacional, que por cierto es vinculante para todos los jueces. Todos los jueces estamos obligados a aplicar los instrumentos internacionales, porque somos jueces del Perú y somos jueces de la Corte Interamericana, a su vez. Porque ¿qué pasa si no cumples con esos mandatos? Puedes ingresar incluso en responsabilidad funcional y a la vez el Estado responder, porque si ha suscrito, ha ratificado un convenio, el juez tiene que aplicarlo porque es el operador que debe aplicar el derecho. Entonces, por eso es importante. Si la sentencia ha considerado este tema, quiere decir que los jueces vamos internalizando conceptos que antes ni siquiera en las universidades hemos estudiado. Pluralismo jurídico nadie ha estudiado. Eso es un avance que se va de a poco a poco. Nadie está apurado, pero también los jueces tenemos que empezar a tocar estos temas, porque en el Perú lo que sí existe es diversidad cultural. Lo que sí existe es muchas culturas. Entonces, negar eso es negar la realidad. Y ya pues se está rompiendo con este eje que el Estado nomás generaba derecho, porque en las comunidades existen normas, pero claro que no están escritas, pero están en la cabeza. Existen autoridades que no se construyen porque sí, sino que es un proceso para que lleguen a ser, por ejemplo, tenientes gobernadores o presidentes de la comunidad, no cualquiera es. Además de eso, tienen sus propios procedimientos, por eso que la diferenciamos de los linchamientos. La justicia comunitaria no es linchamiento, en los que linchan no están en ese mundo. Entonces, acá estamos comprendiendo que hay sistemas de justicia que el pueblo ha generado a través de miles de años para resolver conflictos y dar paz, tranquilidad a los ciudadanos que viven en esos lugares. Por eso que a nosotros nos preocupa y también aprendemos, compartimos estos saberes. Ellos también nos preguntan, ¿cómo es esto de los derechos fundamentales? Les explicamos. ¿Cómo ustedes resuelven sus casos? Nos explica. Y así vamos avanzando. Y esto es una cuestión que el Poder Judicial ha asumido desde hace más de 6 años. Se tiene el acuerdo plenario de la Corte Suprema, que dice, señor, cuando los ronderos son juzgados, qué derechos tienen o no tienen, si cometen delito de secuestro, si cometen delito de usurpación de funciones, entre otros delitos. Y la Corte Suprema ha sido claro. Hay ley, la ronda tiene su propia ley, las comunidades tienen sus leyes, las comunidades nativas tienen sus leyes, los tenientes gobernadores tienen sus leyes. Lo que pasa es que habiendo leyes, no las respetamos las leyes. Y eso es delicado, porque si alguien de una ley es para que podamos mejorar, digamos, las relaciones interpersonales y a su vez crear una sociedad donde obviamente existan, digamos, una posibilidad de desarrollo para todos, ¿no? Que es eso en esencia. Sin embargo, basándose en el fallo hacia los pobladores de Los Oros, los defensores del señor Walter Adubiri consideran que también debería aplicarse en su caso el convenio 169. ¿Usted qué opina? En su momento yo siempre he dicho, le tengo mucho respeto al señor Walter Adubiri como ciudadano y siempre serán nuestros respetos, pero en un proceso son los abogados quienes deben hacer valer. Y hay instancias que tienen que plantearse ahí. El asunto es de que los jueces vamos madurando en estos temas, vamos avanzando. El señor obviamente si considera que hay que aplicar el convenio, hay que hacer a través de su defensa los planteamientos debidos. Incluso tiene todos los mecanismos ordinarios y digamos constitucionales que flanquea la ley. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero a la vez también de aplicación. Prácticamente nosotros no tenemos tiempo para aprender y tenemos que aplicar, ¿no? Correcto. ¿Cuál es su mensaje al pueblo puneño para concluir esta entrevista, resaltando o digamos puntualizando el gran objetivo que tiene este Congreso Nacional o Internacional? Bueno, sentirnos felices porque el Poder
la Corte Superior de Justicia de Puno, después de más de 180 años de creación, tiene aquí en Puno presentes casi a todos los jueces del Perú, a los jueces supremos de la República, y por eso que hemos tratado de hacer lo mejor que podemos para mostrar lo que tiene Puno, nuestro arte, nuestras danzas, nuestra comida, nuestra poesía, y también que hay jueces preparados en estos temas. Por eso debemos sentirnos orgullosos de Puno, de ser auténticamente puneños y no tener vergüenza en nuestros idiomas, porque vemos que aquí están de todo el Perú, y como dirían, una reunión del Perú de todas las sangres, en palabras de José María Arguedas. Nuestro agradecimiento a usted y la prensa que están coberturando todo esto, y obviamente esto viene mejorando. Que vengan más congresos, no solo del Poder Judicial, de otras entidades, ojalá un congreso internacional de la prensa en temas de interculturalidad, sería genial. El tema de justicia en tu comunidad, que va a ser en noviembre, que lo vamos a organizar contigo, José Carlos, y obviamente eso le da prestancia a Puno. Claro, el problema de altura. Ese es un tema que tiene miedo muchos expositores, porque a veces de pronto sienten que le falta aire o algo, pero tenemos todo un equipo médico, gracias a Salud, al hospital, que están previendo cualquier inconveniente. Yo estoy muy contento de que se le dé ese trato, ¿no? Aplicar el Convenio 169, que reivindica los derechos de las comunidades indígenas, es un mandato de la Constitución que se tiene que cumplir. Así lo destacó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Bienvenido a Puno. ¿Cuál es su impresión de este evento que se está desarrollando aquí en la ciudad del Lago? Bueno, buenos días con todos. La ciudad de Puno muy linda, y la impresión que tengo de esto es que el Poder Judicial continúa firme, avanzando en lo que constituye en abrir los espacios de diálogo para cumplir con ese mandato constitucional, que es de consolidar un Estado pluricultural, y sobre todo en lo que concierne a nosotros, tender puentes para identificar los sistemas de las comunidades originarias, a fin de nosotros poder identificarlos plenamente y respetarlos. ¿De qué manera en Tumbes, en su región, ha avanzado la justicia intercultural? Bueno, la región Tumbes, como ustedes saben, es una ciudad costeña, ¿no? Netamente costeña. Sin embargo, tenemos una fuerte migración de habitantes de las serranías, sobre todo piuranas, y están formando muchos barrios y van con sus propias costumbres, etcétera. Y también tenemos rondas. En consecuencia, por allí tenemos alguna experiencia en el tema de la pluriculturalidad. Y nosotros, como jueces del Poder Judicial, estamos atentos a este fenómeno para estar preparados, a fin de que en cualquier momento que se necesite resolver problemas de pluriculturalidad, estar preparados, y también conocer de cerca cómo nuestro Poder Judicial viene acatando este mandato constitucional en forma muy fuerte, y creo que pronto vamos a tener buenas noticias, que vamos a arribar a buen puerto con las comunidades originarias. En procesos judiciales donde estén involucrados o involucradas las comunidades campesinas, ¿debe aplicarse o no el Convenio 169? Por supuesto, ese es un documento internacional del que es parte el Perú, por lo tanto es una ley de la República, y además nuestra Constitución ordena precisamente lo que dice el Convenio 169. Pero no es fácil, como ustedes bien ven, o sea, no es fácil aplicarlo de un momento a otro, porque la contraparte, que sería en este caso las comunidades campesinas, agrarias, etcétera, tienen que entender, digamos, lo que quiere hacer el Estado Nacional, y para ello es un largo proceso de diálogo para fin de que ambas partes comprendamos que lo único que queremos nosotros es que el Estado Nacional también llegue allí y respetar sus propios sistemas, sus propias culturas, sus propios usos y costumbres. Poco a poco tenemos que ir avanzando en esto, y ese documento tiene que aplicarse plenamente. Un mensaje al pueblo puneño que está viendo con gran expectativa este evento de carácter internacional. Bueno, el mensaje sería pues de que Puno continúe liderando, ¿no es cierto?, este tema de la pluriculturalidad, y que los próximos congresos también sean en esta hermosa ciudad. Lo más importante de este evento es el empeño por un cambio de mentalidad de los jueces ordinarios, de modo tal que asuman la falsedad del monismo jurídico, en el que han estado viviendo, y cumplan con lo que manda la ley de leyes del Perú y las leyes internacionales.